Antes, cabe recalcar específicamente la cirrosis biliar primaria, que la vamos a desglosar durante el día de hoy. Principalmente, saludar a todos ustedes. Buenas noches. Vamos a dar inicio, disculpen la demora. Voy a compartir la porción de hígado, a ver. Entonces, ¿me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Tengo un poco de delay con lo que les escucho, entonces voy a tener que sacar la cámara. Bueno, perfecto. Vamos a empezar con enfermedad colestásica, ¿ok? Sin más preámbulos, vamos a dar inicio y continuar a los temas importantes de hígado que vamos a dar el día de hoy. Primero hay que aclarar la bilis, su forma y su secreción, ¿ok? Su formación y su secreción. La bilis, esta tiene una forma de eliminación. En la eliminación actúa en la eliminación de la bilirrubina, el colesterol, los xenobióticos y oligoelementos como el cobre, arsénico, entre otros. Y una acción detergente que emulsiona las grasas de la dieta en la luz intestinal. Los componentes de la bilis, ustedes bien saben que es la bilirrubina, sales biliares, colesterol y fosfolípidos, ¿no? La bilirrubina, producto tóxico final de la degradación, como vamos a ver en la imagen izquierda de manera esquemática, podemos apreciar que se inicia con los eritrocitos senescentes, los cuales producen el hemo, degradan el hemo, pasa a la célula fagocítica mononuclear, combinándose con la biliverdina, produciendo así el complejo bilirrubina-albúmina. Y tener en cuenta que la bilirrubina en nuestro cuerpo se halla en 0,2 a 0,3 gramos, siendo así el 85% de la totalidad. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está el 15 restante? El 15 restante se halla por recambio de proteínas, más que todo en los grupos hemo, citocromos P450. Posteriormente de esto, se induce a través del torrente sanguíneo hacia el hígado, migra específicamente hacia la célula principal, que es el hepatocito, produciéndose así una conjugación de los glucurónidos de la bilirrubina, ¿no? Sale del hígado a través del canalículo biliar y de los conductos biliares hacia el duodeno, ya siendo beta-glucuronidasas bacterianas, llegando así al colon, ya siendo la fase final del urobilinógeno. Tener en cuenta que no solamente esta es la única vía de excreción hepática, sino también hay una vía de excreción renal, pero en menor medida, ¿no? Tener en cuenta que no presenta ya un color, es incolor a este nivel del colon, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta la fisiopatología de la hiperbilirrubinemia. La concentración sérica, como les he dicho, es 0,2 a 0,3 miligramos sobre decilitro. Y cuando hablamos de ictericia, hay una elevación de la misma. Esta es más de 2 a 2,5 miligramos de decilitro. Teniendo eso en cuenta, hay que tener en cuenta la bilirrubina, que puede ser no conjugada y conjugada. La no conjugada más albúmina se halla en la sangre en concentraciones aumentadas, se difunde a tejidos del encéfalo en lactantes, produciendo así el kerníctero, que es esta fase a nivel del encéfalo en lactantes, que puede ser hasta mortal, ¿no? A diferencia de la bilirrubina conjugada, que produce una enfermedad hepatocelular,
produciendo así una lesión de las vías biliares, llegando así a una destrucción biliar. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, en esta tabla, identifican las causas de la ictericia predominantemente no conjugada, las cuales va a ser el exceso de la síntesis de la bilirrubina, anemias hemolíticas, reabsorción de sangre por anemia interna, eritropoyesis ineficaz. Algunos ejemplos es la anemia perniciosa, una talasemia, alteración en la captación hepática reducida, alteración en la coagulación de la bilirrubina, entre otras enfermedades, a diferencia de la hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada, que se asocia principalmente en la deficiencia de los transportadores de la membrana canalicular, en la enfermedad hepatocelular, por ejemplo, la hepatitis vírica inducida por fármacos, cirrosis, que lo hemos visto en la anterior clase, también en el flujo de bilis alterado por obstrucción del conducto o colangiopatías autoinmunitarias, por ejemplo, una CBP, una cirrosis biliar primaria. Pasamos a la siguiente patología que es muy importante, esto lo hemos visto, y si ustedes están conmigo en la parte práctica, han podido apreciar esta imagen en la microscopía, que es la colestasis, ¿no? La colestasis es la acumulación de tapones marrones, verduzcos de pigmento biliar en los hepatocitos y en los canalículos dilatados, ¿no? Entonces son tapones cuando están a nivel de los canalículos, pero cuando están a nivel de los hepatocitos están en una disposición intercelular, ¿no? Cuando hay una ruptura de esos canalículos dilatados, hay una extravasación de la bilis que esta va a ser fagocitada por las células de Kupffer. Estos hepatocitos se hayan edematizados, hinchados, son hepatocitos espumosos, haciendo referencia a una degeneración plumosa. Como pueden apreciar, en la esquina superior izquierda, de manera esquemática, evidenciamos lo que sería un hepatocito normal y en la porción derecha ya con pigmento intracitoplasmático amarronado y como pueden apreciar, lo señalo en esta porción, en el número 2, ya se halla este tapón mucoso. Se rompe y ese pigmento es fagocitado, acuérdense cómo es un macrófago, las células de Kupffer a nivel del hígado es como un macrófago, entonces fagocita, produciendo así una apoptosis, ¿no? Va a haber una destrucción y las células de Kupffer lo fagocita este pigmento, lo digiere, lo almacena. Y como pueden apreciar en la imagen del medio, la microscopía, podemos identificar estas células, el pigmento intracitoplasmático. Ustedes pueden llegar a ver mi mouse, tal vez. ¿Lo pueden apreciar? ¿Me escuchan? No, doctor. ¿No? No te preocupes, está bien. Es que estoy con ese problema. Entonces, igual se los delimito aquí con la pluma. Entonces, esto ya es intracitoplasmático, por eso ya es intracanalicular, ¿ok? ¿Ven la diferencia? Como el pigmento es más grande, porque es un acúmulo, y eso es lo que vamos a identificar en la microscopía, ¿ok? Pero en cuanto a la clínica, ¿qué vamos a ver? Una ictericia cutánea a nivel de la esclera, en la conjuntiva, va a estar amarillenta, prurito, santomas, que son acúmulos de colesterol a nivel de diferentes lugares, puede haber a nivel de la piel, como en la vesícula biliar, puede haber una mala absorción intestinal, deficiencia de vitaminas como la A, D, K específicamente. En cuanto al hemograma, va a estar elevada la fosfatasa alcalina, si pedimos ese perfil hepático, con la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Vamos a ir y vamos a hacer énfasis en el recién nacido, en la ictericia del recién nacido, en la cual va a estar la UGT1A1, va a estar elevada, que es el de la familia de la uridina difosfato glucodinin transferasa péptido A1, que es una enzima responsable de la glucuronidación de la bilirrubina,
están bajas al nacer y no alcanzan los valores adultos hasta de 3 a 4 meses de edad posterior a su nacimiento, ¿no? Entonces, va a haber una hiperbilirrubinemia transitoria leve no conjugada y por ende el tratamiento, como saben, va a ser con luz, con fototerapia, como se ve en la imagen izquierda del recién nacido. Continuamos con la obstrucción de grandes ductos. La más común va a ser a través de cálculos, puede ser una neoplasia, específicamente de la vía biliar, un colangiocarcinoma o un adenocarcinoma de cabeza de páncreas, los más frecuentes, produciendo así también una estenosis por quirúrgica, producto de bridas, adherencias que pueden llegar a tener, ocasionando así una obstrucción de grandes conductos. Ten en cuenta que hay dos fases, una fase temprana y una fase ya persistente. La fase temprana hay cambios reversibles mínimos, que son cambios colestásicos, ¿no? A través del pigmento biliar intracitoplasmático como intracanalicular. Y cuando es persistente, ya sabemos que es de larga data, ya tenemos que tener en cuenta una fibrosis, que va a ser una cirrosis biliar, que va a producir una colangitis ascendente. Si hay una colangitis, va a haber una inflamación producto de una infección por microorganismos, ¿no? La colangitis tiene una triada característica, o se la conoce, que es fiebre, dolor abdominal e ictericia. En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar en la imagen izquierda, esto lo divido, a ver, me pasé. Entonces se divide acá, ¿no? Hay una división en la porción superior, esto va a ser normal. En la porción inferior podemos apreciar ya ese edema, esa tumefacción, ¿ok? Que presenta los hepatocitos. Va a haber una infiltración por neutrófilos de los conductillos, produciendo así una pericolangitis. Entonces va a haber un daño de interfase. Como pueden apreciar, algunos de estos ductos se hayan obliterados, ¿no? Va a haber una infiltración, edematizados. Ese es, el de la derecha es más normal, pero este ya es más pequeño, obliterada a la luz. Y un denso infiltrado inflamatorio de tipo neutrofílico. Va a ser una afección aguda en cuanto a la microscopía. Vamos a ver también una obstrucción biliar, donde lo más importante es la colangitis ascendente, y se aprecia en la imagen izquierda el conducto, el cual presenta múltiples neutrófilos a nivel de la pared, produciendo así una inflamación de tipo aguda, va a haber una obliteración de la luz, pueden estar a nivel de la luz también, produciendo así microabscesos, y produce un riesgo de infecciones bacterianas. Va a haber neutrófilos a nivel del epitelio. Pasamos a continuamos con la obstrucción biliar, pero si esta es persistente, hay que tener en cuenta que se va a evidenciar con la imagen izquierda, superior izquierda, que está de una tinción verduzca, presenta multinodularidad. En cuanto a la microscopía, podemos apreciar ya estas áreas de fibrosis, cirrosis biliar, en nodulaciones, dando un aspecto de puzzle, ¿no? Puzzle, rompecabezas. Entonces, una pieza va a entrar con otra, muy característico, porque tiene unas proyecciones muy lobulares, ¿ok? Bien, no son tan redondeadas, sino muy irregulares, siendo así una imagen, dando una imagen de lo que sería un rompecabezas, ¿no? Entonces, todas las áreas que estoy delimitando es muy de fibrosis, de cirrosis biliar, dando esa nodulación característica ya en una obstrucción de larga data, ¿no? Ten en cuenta ya cuando va a presentar una degeneración plumosa, pigmento biliar y hasta hialina de Mallory. En cuanto a la hepatolitiasis primaria, ustedes saben, litos, puede deberse a una colangitis piógena recidivante,
de manera continua, persistente, este tipo de afección piógena, y produciendo así unos cálculos, como pueden apreciar, hay uno o dos cálculos a nivel de la luz de los ductos biliares intrahepáticos, produciendo así episodios de colangitis ascendente. Va a haber una destrucción progresiva del parénquima hepático, donde pueden haber, hay una destrucción masiva y el parénquima hepático remanente es poco, es delimitado, más que todo hay una afección de estas áreas blanquecinas, muy de fibrosis, ¿ok? Y eso sería lo único normal, ¿no? O sea, hay una disminución del parénquima normal hepatocitario, es una destrucción progresiva. Cuanto a la microscopía, los cálculos van a ser del bilirrubinato de calcio, que van a ser pigmentados. Entonces, algunas de estas áreas van a tener, van a estar colapsadas, ¿no? por el efecto de masa que va a llegar a tener este lito. Ahora pasamos a una enfermedad importante, ¿ok? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? ¿Se ve la imagen clara? Perfecto. Entonces, como pueden apreciar, esta patología es muy importante, anótenla de seguro, va a estar en su examen, que es la CBP, ¿no? Es una colangitis biliar primaria, es una colangitis autoinmunitaria. Cuando utilizan la palabra autoinmunitaria, ustedes, lo primero que se les viene a la cabeza es que tiene que haber linfocitos, solo linfocitos, no puede haber neutrófilos, sino sería cualquier tipo de inflamación normal. Entonces, inmunitaria hay un predominio de linfocitos, en ese caso van a ser los linfocitos T. Entonces, es una enfermedad autoinmunitaria en la cual va a haber una destrucción inflamatoria de los conductos biliares intrahepáticos de tamaño pequeño y mediano. Hay una predilección sobre el sexo femenino, una relación de 9-1. Hay un predominio en la cuarta y la quinta década de vida asociado a una enfermedad familiar. Presenta ataques mediados por linfocitos T específicamente sobre los conductos biliares intralobulares pequeños. Presenta una expresión de autoantígenos de las células epiteliales del ducto, produciendo así una destrucción de los linfocitos T. Eventualmente produce un cuadro cirrótico, terminal, fibrótico a nivel del hígado. Eso es importante, recapitulo. Anticuerpos antimitocondriales. Esto nos ayuda en el diagnóstico, que tenga anticuerpos antimitocondriales, a diferencia de lo que vamos a ver en una cirrosis, una colangitis esclerosante primaria, ¿ok? Entonces, eso es importante, los anticuerpos antimitocondriales en contra del componente E2 del complejo piruvato deshidrogenasa, ¿no? En cuanto a la microscopía, como les he mencionado, va a haber infiltrado inflamatorio linfocítico mononuclear específico. Puede haber una afección de conductos biliares y no solamente eso, la formación de granulomas. Entonces, como pueden apreciar, ya está bien delimitado este granuloma, ¿ok? Constituido por este tipo de células epiteliales. Estas células un poco más grandes de lo normal son células epitelioides en los espacios porta. Este es el conducto, como pueden apreciar, entonces está bien delimitado. Y va a haber una destrucción de tipo granulomatosa, linfocítica, asociada con células plasmáticas. Entonces va a haber una afección linfoplasmocitaria, ¿no? Produciendo así una degeneración plumosa de los hepatocitos. En cuanto a la clínica, va a presentar fatiga, prurito, hipercolesterolemia, o sea, a nivel de la sangre va a estar elevado el colesterol, también como esplenomegalia, ictericia, hiperpigmentación, santelasmas, esteatorrea, heces con grasas, osteomalacia, mala absorción de la vitamina D, la fosfatasa alcalina va a ser elevada por 6 meses. Y lo que les decía, esto hace el diagnóstico. Los anticuerpos antimitocondriales van a ser positivos en un 95%. O sea, es el
gold estándar para ese tipo de patología. Tiene una sensibilidad y una sensibilidad y es específico, un 95%, o sea, es muy elevado. Eso nos ayuda mucho. La clínica nos ayuda harto en ese tipo de biopsias. Acuérdense que a nosotros los patólogos nos llega biopsias de hígado que son un cilindro de 1.5 centímetros por 0,2 por 0,3. Entonces, teniendo mucho, llega poco material. Entonces, que nos ayuden con la clínica, eso vale oro, ¿no? Porque este anticuerpo nos ayuda, nos orienta, y si vemos granulomas, como hemos visto previamente, un infiltrado con acúmulos linfocitarios, ya podemos hacer un diagnóstico de colangitis biliar primaria. Tener en cuenta los anticuerpos IgM van a estar elevados y produciendo así una hepatopatía terminal. Ahora, esta es otro tipo de enfermedad muy importante, por favor, anótenla, que es la colangitis esclerosante primaria, ¿no? Como su nombre lo indica, es esclerosante, o sea, para que haya una esclerosis de por medio a nivel del conducto biliar, tiene que haber una fibrosis, tiene que pasar mucho tiempo, entonces está asociada a una inflamación y una fibrosis obliterativa, o sea que produce una estenosis, un estrechamiento de la luz de los conductos extrahepáticos como intrahepáticos grandes de los segmentos conservados. Va a haber anticuerpos circulantes y linfocitos T en el estroma periductal. Hay una asociación con la HLA-B8 y la colitis ulcerosa, ¿no? Una enfermedad inflamatoria intestinal puede estar asociada. La diferencia de la CBP, de la cirrosis biliar primaria, es el ANCA-P. En el anterior era AMA en un 95%, aquí en un 65% nos ayuda a hacer el diagnóstico de anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos perinucleares, que son los ANCA-P. Entonces nos facilita en el diagnóstico si tenemos este anticuerpo en la clínica, ¿no? En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar en la imagen izquierda, va a haber un daño a nivel del epitelio y se aprecia ya esta afección, ¿no? Uy, a ver, se aprecia ya esta afección concéntrica, miren, concéntrica, como si fuera catáfilas de cebolla, acuérdense, como si fuera capas de cebolla, múltiples capas de cebolla, con un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear neutrofílico superpuesto a una inflamación ya crónica, ¿no? Asociada a linfocitos T, como hemos mencionado. Puede haber la coloración más tenue, está asociada a edemia, a una tumefacción, inflamación, produciendo así esta obliteración de la luz, esta estenosis del conducto. Ven cómo ya se está empezando a plegar a este nivel, la porción en hora 6, ya con fases finales ya de una fibrosis, siendo así una fibrosis circunferencial, ¿no? Entonces, obliterando la luz del conducto. En cuanto a la clínica, presenta fatiga, prurito, ictericia, pueden ser hasta asintomáticos, la fosfatasa alcalina va a estar elevada y tenemos este cuadro, es importante, esto es muy importante porque podemos identificar parámetros como la edad en una CBP, 50 años, en la esclerosante, son pacientes más jóvenes, 30 años, en la CBP, predominio por el sexo femenino, en la esclerosante un 70% es masculino, presenta afecciones asociadas como el síndrome de Sjögren, una enfermedad tiroidea, esclerodermia, la CBP, a diferencia de la colangitis esclerosante primaria, que está asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerosa. En cuanto a la serología, 95% AMA positivos, ANA positivos un 40-50%, a diferencia de la esclerosante que va a ser ANCA positivos, ANA variables, AMA negativos,
Entonces, si tenemos AMA negativo, ya podemos identificar la colangitis esclerosante primaria y que tenga los ANCA, un 65% nos ayuda. En cuanto a la radiología, solo se va a ver en una colangitis esclerosante la estenosis, cálculos a nivel biliar, recortes de los conductos más pequeños, porque va a haber una fibrosis de por medio, puede llegar hasta calcificarse. Una lesión ductal en la CBP, acuérdense, son lesiones floridas, hay una pérdida de los pequeños conductos, a diferencia de la colangitis esclerosante primaria, en la cual hay una destrucción, afecta en mayor medida, ¿ok? La obliteración fibrosa, van a estar más pequeños los espacios porta. Así podemos identificar estas dos importantes patologías. O sea, de todo el tema que voy a decir hoy día, esas dos patologías son las más importantes, son las que un médico en general es lo mínimo que tiene que saber, ¿no? Vamos a pasar a los trastornos circulatorios, ya en otra fase, donde vamos a ver alteraciones de la entrada de sangre. Va a haber una obstrucción de la vena porta, una trombosis intra o extrahepática. ¿Y cómo se va a traducir? Van a ser varices esofágicas, esplenomegalia, el vaso agrandado, va a haber una congestión intestinal, ¿no? Cuando hay una alteración del flujo de sangre intrahepático, va a tener asociada una cirrosis, una oclusión sinusoidal, produciendo así una ascitis por la cirrosis. Igual las varices esofágicas por la cirrosis, sino etapas tardías, ya el agrandamiento del hígado con una hepatomegalia, una elevación de las aminotransferasas, a diferencia de lo que veríamos una obstrucción de flujo de la salida de la vena hepática. Entonces, una era la entrada, uno es una afección intrahepática a nivel del hígado, y si la alteración circulatoria está a la salida de la vena hepática, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber una trombosis, pues está asociada a una trombosis de la vena hepática, un síndrome de Budd-Chiari, un síndrome de obstrucción sinusoidal, que va a producir igual que las anteriores, ascitis, hepatomegalia, dolor abdominal y elevación de las transaminasas, ¿no? Entonces, dependiendo dónde esté la alteración, va a tener una clínica diferente, ¿no? Entonces, vamos a hablar específicamente del deterioro del flujo sanguíneo hacia el hígado. Entonces, para una afección de la arteria hepática, pero ustedes acuérdense que el hígado tiene un doble suministro de sangre. Entonces, va a minimizar el infarto, ¿no? Que se produzca un infarto no va a afectar tanto porque tiene una doble entrada de irrigación el hígado. Acuérdense, principalmente la obstrucción por émbolos, trombos, que es producto de un infarto del árbol biliar, un daño hepático, cambios degenerativos a nivel hepatocitarios, produciendo también compresiones, puede ser esta obstrucción por neoplasias, específicamente un hepatocarcinoma, y también, ¿por qué no decir una panarteritis nodosa, ¿no? Esta panarteritis nodosa, acuérdense que es una necrosis de tipo fibrinoide a nivel de los vasos, los cuales produce una inflamación de tipo aguda, una inflamación predominantemente por polimorfonucleares neutrófilos, los cuales van a destruir algunas de las células, produciendo así un polvillo nuclear a nivel de la luz, ¿no? Es un tipo de necrosis característica, el ejemplo más clásico de una necrosis de tipo fibrinoide, ¿no? En este tipo de afección hacia el hígado. También un infarto localizado en una zona anémica o hemorrágica, y también una necrosis isquémica del órgano. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya se aprecia una trombosis de las principales venas hepáticas, causando así una necrosis hepática hemorrágica. Toda la porción más oscura hace referencia a una necrosis, muy característico de un síndrome de Budd-Chiari.
Continuamos. Una obstrucción y trombosis de la vena porta. Esta va a ser mortal, tiene un dolor abdominal, una hipertensión portal, presenta varices esofágicas, se llegan a romper, ¿sí? A algunos se le habilita el micrófono, quiere hablar, quiere preguntar. Lo que es Carlos Sánchez. Lo muteamos y continuamos. Entonces, acuérdense, en la imagen izquierda podemos apreciar ya un hepatocarcinoma, ¿no? Un hepatocelular, un carcinoma hepatocelular, donde se aprecia ya, esa es una de las causas, ¿ok? De los trastornos de obstrucción y trombosis de la vena porta. Si hay una lesión tumoral maligna, va a producir este tipo de obstrucción y trombosis de este tipo de vena, en el cual va a producir un efecto de masa y va a producir una invasión a la vena, o sea, le invade la vena, la destruye, entonces no va a poder drenar, ¿no? Todo lo que es el flujo sanguíneo no va a poder atravesar. Como pueden apreciar, me encanta esa imagen, la cual se identifica los hepatocitos, pero esos ya son tumorales, es una proliferación neoplásica, la cual se evidencia el marcado aumento en el tamaño del pleomorfismo nuclear, leve hipercromasia nuclear, múltiples mitosis, como pueden apreciar. Ya puedo identificar algunas de estas. Esta es una mitosis, esta es otra, esta es otra. Entonces, es característico, hay un elevado índice mitótico. Esto se puede evaluar con Ki-67. La alta relación nucleocitoplasmática, el nucleolo evidente, miren, característico, este nucleolo es característico para un carcinoma hepatocelular, ¿no? Estos trastornos, acuérdense, son específicos, pero cuando hablamos de un neonatal hay que pensar en una infección, una sepsis del umbilical, ¿no? O puede ser producto de un cateterismo de la vena umbilical, produciendo así una oclusión de la misma. Entonces va a haber una fibrosis a nivel de la vena, produciendo así una fibrosis. Puede haber infecciones intraabdominales, hipercoagulabilidad heredada, ¿no? Factores de coagulación alterados, traumatismos, trombosis de la vena esplénica asociada a una pancreatitis y cáncer de páncreas, una invasión de la vena porta por un carcinoma hepatocelular, como les estaba comentando, una cirrosis puede estar asociada a una cirrosis alcohólica, un 25% de los casos, las cuales va a producir una fibrosis intraparenquimatosa, una fibrosis a nivel del hígado, ¿no? La vena porta también puede estar obstruida ya por parásitos, ¿no? Por ejemplo, una esquistosomiasis, la cual va a obstruir este parásito a nivel de este nivel, ¿no? Entonces, evitando así el drenaje a través de esta vena. Ten en cuenta deterioros del flujo sanguíneo. Hay una causa intrahepática más común, que es la cirrosis. Acuérdense, la cirrosis va a haber una fibrosis intrahepática, la cual va a producir un deterioro en el flujo sanguíneo. Puede haber una oclusión física del flujo sanguíneo sinusal, que eso ocurre con los depranocitos, los cuales son eritrocitos falciformes. Estos se aprecian en la imagen izquierda, como son eritrocitos, en vez de ser bicóncavos, redonditos, miren, están alargados, ¿ok? Entonces, así podemos identificar específicamente a los eritrocitos falciformes. También hay que tener en cuenta la coagulación intravascular diseminada, una eclampsia en embarazadas, un trombo metastásico intrasinusoidal difuso, una peliosis hepática,
que produce una dilatación sinusoidal que impide la salida de sangre desde el hígado, ¿no? Vamos a ir por último a la obstrucción del flujo de salida venoso hepática. Entonces ya estamos en la porción de la salida, que va a estar producida, acuérdense, una trombosis de la vena hepática, puede estar asociada a una obstrucción de las vías principales, una obstrucción de las venas principales hepáticas que produce este síndrome de Budd-Chiari, asociado a una hepatoesplenomegalia, dolor y ascitis de por medio. Entonces va a haber líquido intraabdominal y un agrandamiento del hígado como del vaso. En cuanto a la macroscopía, va a estar un hígado inflamado, rojizo, violáceo, con una cápsula tensa, ¿ok? Porque va a estar con una tumefacción, edema de por medio, incrementando así su volumen. La microscopía son pacientes, va a tener, en cuanto a la microscopía, diré, un paciente hepático va a haber una vasocongestión, necrosis centrolobular, ¿no? A nivel del espacio porta, va a haber una necrosis a nivel del lobulillo, donde va a haber una afección en la primera capa de los hepatocitos, ¿ok? También puede estar asociado a una fibrosis pericentral y sinusoidal. Puede tener una fibrosis portoportal también, ¿no? Vamos a continuar con el síndrome de obstrucción sinusoidal. Es una enfermedad veno-oclusiva. Dos causas, una es después de un trasplante halógeno o menos como un autólogo de células madre hematopoyéticas, generalmente durante las primeras 3 semanas, aunque los cambios en los regímenes de acondicionamiento han reducido la incidencia. Y otra puede ser en pacientes con tumores malignos que reciben ciertas formas de quimioterapia. Acuérdense, entonces dan quimioterapia, radioterapia y por ende afecta el resto del parénquima, produciendo así una obstrucción a nivel sinusoidal. La mortalidad alcanza un 80% de las enfermedades graves en cuanto a la microscopía. Como pueden apreciar en la imagen izquierda hay una obliteración de las venas a nivel del endotelio, necrosis, edema hasta depósitos de colágeno. Y se aprecia cuando hablamos un poco, esto se tiene que identificar ya con una tinción especial, la tinción de tricrómico de Masson, la cual marca de manera azul, ¿no? La fibrosis, como pueden apreciar, se lo estoy delimitando, ya marca a nivel azul eh, mucho la fibrosis que pueda llegar a tener y se aprecia ya en la flecha el trombo a nivel de la luz de la vena, ¿ok? Entonces hay una obliteración y si se aprecian a nivel eh, periférico de esta vena, se puede haber, no se llega a distinguir los hepatocitos. Entonces hay una destrucción, hay una necrosis de por medio hepatocitaria y solamente esta porción en la esquina superior izquierda, en la esquina inferior izquierda, podemos apreciar que algunos hepatocitos están conservados, con características citológicas conservadas, histológicas conservadas, y se aprecia esta extravasación masiva eritrocitaria, ¿ok? Entonces puede haber una pérdida de estos hepatocitos debido a esta necrosis, esos depósitos también de colágeno, ¿no? Puede tener dos tiempos, uno agudo como un tiempo más crónico, una etapa más avanzada. En la fase aguda presenta esa congestión centrolobular, necrosis hepatocelular y macrófagos cargados de hemosiderina, ¿no? Porque estas células, acuérdense, presentan eritrocitos, llegan los macrófagos, se los fagocitan produciendo hemosiderófagos, ¿no? Pero ya en una fase un poco más avanzada. Y cuando es totalmente una fase crónica, hay que pensar en las luces obliteradas de las vénulas y esto se evidencia con tricrómico de Masson para identificar el tejido conjuntivo como se aprecia en la imagen,
¿no? Vamos a hablar de la congestión pasiva y necrosis centrolobular, ¿no? Va a haber una afección circulatoria sistémica congestiva pasiva y necrosis centrolobular. En la autopsia se puede identificar porque hay un elemento de insuficiencia circulatoria periterminal en prácticamente todas las muertes no traumáticas. Entonces es la única forma de identificarlo porque en la macroscopía va a ser característica, ¿ok? Porque va a presentar, es un hígado en nuez moscada. Si ustedes lo hemiseccionan en la imagen superior izquierda, tiene esa superficie rojo moteada, jaspeada, como si fuera una nuez moscada. Este hígado está levemente cianótico, con bordes redondeados, bien polilobulado. Y en la microscopía, ¿qué es lo que vamos a apreciar? En la imagen inferior izquierda ya se aprecia, ya se puede llegar a identificar. En la región centrolobular está impregnada por eritrocitos y hepatocitos que están destruidos. Hay una necrosis de por medio. Por ejemplo, a este nivel, miren, esta es la porción centrolobular y esos hepatocitos que estoy remarcando no se pueden llegar a identificar, ¿no? Este es otro espacio porta y los hepatocitos, hay una necrosis a ese nivel. Entonces, por ende, se va a ver en esa coloración. Hay que tener en cuenta la separación neta entre los hepatocitos visibles periportales y los pericentrales necróticos, atróficos, produciendo así una esclerosis cardíaca con fibrosis pericentrolobular. Esto se realiza igual con tricrómico de Masson, el cual marca positividad de la fibrosis que puede llegar a tener. Y miren, esto hace referencia a esta unión porto, esa fibrosis en puentes. Entonces, de un espacio porta, que este sería el 1, ¿no? Hay una fibrosis de por medio, produciendo este tabique ese tabique en puente, ¿ok? Entre los espacios porta. Hemos dado por finalizar la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta, tal vez para poder aclarar? Vamos a dejar de compartir. ¿Tienen alguna duda respecto al tema? ¿Algo que no haya quedado claro, tal vez? Alison. Entonces, si no hay dudas, vamos a dar por finalizar la clase de hoy y tener en cuenta que para la próxima clase vamos a ver lo que son tumores hepáticos, ¿ok? Muy importante igual. Y creo que eso sería todo para su primer parcial que incluiría en su temario, ¿ok? Entonces, tener en cuenta con estas aclaraciones. Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizar la clase de hoy y nos vemos el día lunes conmigo, ¿ok? Buenas noches, gracias a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, se cuidan Diego, Carlos.